Queridos hermanos, vamos a continuar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 11, la entrada de Jesús. Vamos a ver qué nos decía. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos diciéndole, Jesús, ¿no es cierto? Envía a dos de sus discípulos. Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado. Un pollino es un burrito, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Vemos cómo Dios Jesús prepara las cosas. Alguien tiene atado el burrito esperando que lleguen los discípulos de Jesús. Esta persona se lo entrega porque ¿quién es esa persona que tiene el burrito? Es muy probable que hayan sido ángeles. Los mismos que tienen el agua en el cántaro cuando van a buscar el lugar donde hacer la cena de la Pascua, ¿no? También ocurre una cosa similar. Bueno, vayan y van a ver que va alguien con un cántaro, síganlo. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, seguramente ángeles que están esperando las indicaciones de Jesús. Continúa. Y si alguien os dice, ¿por qué haces eso? Decid, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Veamos que aquí se va a cumplir la profecía del profeta Zacarías 9, versículo 9, que decía, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Fíjense que dice justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, tu rey, victorioso. Entonces, seguimos. Traen el pollino de Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosanna, Hosanna, Hosiana, Hosiana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Este Hosana es sálvanos, sálvanos ahora. Hosana. Tiene que ver con ahora, en este momento, ya. ¿No es cierto? No es sálvanos en algún momento, no, es sálvanos ahora. Hay un pedido, un clamor del pueblo de salvanos ahora. Entonces gritaban, Hosana, bendita el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Hay un clamor del pueblo por esta salvación, ellos están esperando a este rey que viene a salvarlos. Fíjense que la profecía de Zacarías dice victorioso, o sea, Jesús está venciendo, es vencedor, pero todavía no parece haber vencido nada, es más, está yendo a Jerusalén para ser crucificado. ¿Cómo puede ser que haya vencido? ¿No? ¿Cómo puede ser? La gente confía en este momento en que Él va a ser ese rey que los va a salvar. Hay una salvación que clama el pueblo, ¿no? Entonces, dice, y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Fíjense que Jesús
es tanto hombre como Dios, ¿no? Acá él está, hace un momentito, él había tenido todo un teatro armado, quizás con ángeles que tenían el pollino, que se habían preocupado por buscar el burrito, lo tenían atado, esperando que vinieran los discípulos. Jesús le manda, los discípulos hacen, estos ángeles le entregan el pollino, ya está. Totalmente Dios. Ahora es completamente hombre, ¿no? Tiene hambre. Dice, al día siguiente, saliendo de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Veamos un poquito. Jesús tiene hambre, por lo menos eso es lo que ven quienes están alrededor de él, ¿no? Él le dice, che, tengo hambre, ¿qué podemos comer? Ah, mirá, hay una higuera, vamos a buscar higos. Pero todos saben que no es época de higos, ¿no? Con más razón Jesús, que la tiene clarísima. O sea, Jesús es Dios, Él ha manifestado Él ha creado las higueras, sabe perfectamente que esa higuera no va a tener higos, sin embargo, va hacia allá, ¿no? Entonces dice, y viendo de lejos una higuera con hojas, o sea, la higuera está viva, está perfectamente bien y saludable, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de paloma y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Veamos un poquito el contexto de este tema de la higuera. Primero, está entrando a Jerusalén como rey victorioso para salvar al pueblo. Digamos que hay todo un contexto serio, ¿no es cierto? Serio como mínimo, ¿no? Los romanos mirarían con cierto escepticismo, ¿y este tipo quién es? La jerarquía judía diría, se está poniendo feo, este asunto va a traer problemas. El pueblo cree que este muchacho los va a salvar, nos va a meter en un lío con los romanos. A ver, vayan, párenlo, deténganlo, llévenselo por ahí, secuéstrenlo, mátenlo. En los otros evangelios leemos que ya tenían órdenes de ir a buscarlo y matarlo a Jesús antes de este tema de la higuera. Así que Jesús está sabiendo perfectamente bien que la mano se está poniendo muy espesa, ¿no? De todas maneras, Él va a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? A morir crucificado. Él va para allá, para eso, ¿no? Entra victorioso, triunfante en Jerusalén, pero aún no ha vencido nada, ¿no? ¿Cómo puede ser? Todavía no hay un triunfo visible. Así que acá hay un ambiente cada vez más espeso, cada vez más complejo, la cosa se está poniendo muy fea y todos deben estar queriendo pararlo. Los romanos seguramente ya tendrían algún romanito que lo seguía a Jesús por todos lados para ver qué estaba haciendo, para dónde iba esto, para parar antes que la cosa se pusiera peor. Obviamente que Pilato no querría una revuelta, no querría tener un lío, así que como cualquier policía tendría sus servicios de inteligencia, porque por más que fuera épocas antiguas, siempre las tuvieron. Así que el contexto es denso, ¿no? Como mínimo. Así que en este contexto denso, Jesús hace una muestra de poder muy impresionante, ¿no? Porque parece una tontería, pero él va, le pide a una pobre planta, le pide una planta
dame de comer higos. Pero la planta no podía, no era época, no había forma. O sea, a ver, estamos todos locos. ¿Cómo le vas a pedir higos a una planta que no es el momento? Las plantas no dan frutos cuando quieren, dan cuando tienen que dar. Así que todos quedaron pensando, pero ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el rabí pidiéndole higos a una planta que no es momento? Sin embargo, él la maldice, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Quedan todos ahí pensando, ¡guau! ¡Qué mal día para hablar con el rabí! No es un buen día. Sale de ahí, luego de haber maldecido la planta, todos los que venían detrás de él, aquellos que querían matarlo, que querían sacárselo de encima, ven esto, ¿no? Ven esto, ven que no es un tipo fácil. No es un tipo fácil. Lo han visto hacer milagros, portentos, resucitar gente. Han visto curar, hacer unos milagros impresionantes. Y ahora ven esto, ¿no? Maldecir a esta planta. Una planta que sabemos que luego se había secado. Vamos a continuar. Llega a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase cosas por el templo. Jesús entra al templo y saca a todo el mundo rajando, todos los que estaban haciendo negocios. ¿Por qué hacían negocios en el templo? Porque la ley de Moisés, la ley decía que había que ir al templo en determinadas épocas del año a llevar lo que habías ganado, lo que Dios te había dado de prosperidad. Tenías que llevar el diezmo, ibas al templo y si vivías muy lejos y no podías llevar tus animalitos, el diezmo de tu cosecha, que era un lío llevarla hasta ahí, entonces decía, bueno, llévate la plata. Andate con la plata y en el templo compras lo que necesitas para hacer los sacrificios. Estábamos en la fiesta de la Pascua y había que hacer el sacrificio ahí. No se podía hacer en otro lado, había que hacerlo ahí. Entonces la gente, en vez de llevar el animalito hasta ahí, se iban viajando tranquilos, solo con el dinero, compraban los animalitos en el templo, con lo que podían, con la plata que le alcanzaba, si podían para una paloma, si podían para un cordero, etc. Entonces iban con la plata, podían hacerlo, no era necesario llevar el animalito, y les compraban a los saduceos, a los del templo, que eran los que habían armado toda una industria del sacrificio, un negocio bárbaro, ¿no? Un negocio bárbaro, que muchas veces ni siquiera hacían el sacrificio, cazaban la plata de la gente no podía saber si lo habían hecho o no, y se quedaban conformes de que había ocurrido el sacrificio y ellos por ahí ni siquiera lo hacían. Entonces había todo un negocio impresionante del sacrificio. Jesús dice, esto así no va y lo saca rebotando a todos. No permitía que nadie transportase cosas por el templo. O sea, esto ya era cualquier cosa, ¿no? Y les enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Justamente, cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque hacían esto, ¿no? Le sacaban la guita a la gente, no hacían los sacrificios. La verdad que ya habían desbarrancado, ¿no? O sea, era todo un negocio aprovechando la ley mosaica, habían hecho un negocio, cuando tendría que haber sido casa de oración para toda la gente. Así que acá se está terminando de granjear un poco más del odio de los ricos y poderosos, que eran la casta sacerdotal, los saduceos, los administradores del templo, los amigos de los romanos, el poder. O sea, si algo faltaba, acá estábamos completos, ¿no? En plena Pascua.
sea, esto le generaría unas pérdidas de guita a esta gente tremendas, los querrían matar de vuelta. O sea, es tremendo, ¿no? Cada vez la cosa se pone peor. Continúa, se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Fíjense, esto que hablábamos, ¿no? Los sumos sacerdotes, los escribas buscaban cómo matarlo. A ver, tráiganlo, vamos a liquidarlo, miren lo que está haciendo, esto va mal, la gente lo sigue, lo han recibido como a un rey, ahora destruye nuestro negocio. Dice, la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer, continúa, salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Fíjense esto que veníamos hablando. ¿No? Estamos en una situación terrible, lo están mandando a buscar para matar, lo vienen siguiendo seguramente los romanos, lo vienen siguiendo los que mandan los saduceos para liquidarlo, ¿no? De liquidarlo. Así que él, previendo una situación, y porque él tiene que llegar a la crucifixión, tiene que llegar a ese momento, él no quiere que nada frene, que nada detenga su momento de pasión, de crucifixión, hace esto, ¿no? Hace una muestra de poder tremenda, parece una tontería, pero es impresionante. Seca una planta solo por decirlo con su palabra, la seca. De un día para el otro, la planta está seca hasta su raíz. No es que se le hayan caído un par de hojitas, no, estaba seca hasta la raíz. Entonces, les llama la atención, ¿no es cierto? Pedro, recordándole, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Hasta ellos se pegaron el susto de su vida, ¿no? Jesús le respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. A ver, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Cuántas veces hemos dicho, hemos pensado? No, Él tiene una capacidad diferente. Él es Dios. Así que si alguien lo venía siguiendo, diciendo, che, lo vamos a esperar a ver cuándo se descuide, lo matamos, y ven esto, dicen, deja, vamos a volver otro día. Esto no está tan fácil, che, y somos poquitos, ¿cuántos somos? ¿2, 3, 4, 5? Somos pocos. Nosotros estamos solitos y él tiene a Dios. No, vamos a buscar más gente, porque esto no va a terminar bien. Me hace acordar a Elías y los sacerdotes de Baal cuando baja fuego del cielo, ¿no? No era pareja la pelea, ¿no? Los pobres sacerdotes de Baal, aunque eran como 400, estaban solitos, pero Elías lo tenía a Dios, así que la pelea no fue una pelea justa, ¿no? Acá también, ¿no? 3, 4 contra Dios y no, ¿qué podría salir mal, no? Estos muchachos dicen, no, esto no va a andar, así que habrán mirado para otro lado y han seguido con sus cosas. En los otros evangelios dicen que vuelven y hablan con los saduceos que lo habían mandado y le dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo que no? Ustedes ya los convenció, ustedes también, ya se convirtieron. ¿Cómo puede ser? Más vale, lo venís siguiendo. El tipo seca una planta solo con su palabra y vos decís, ¿sabes qué? Me vuelvo para casa. No da ni ahí. Bueno, entonces decía, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. Fíjense que Jesús dice que antes que nada, te pones a orar, lo primero que tenés que hacer es perdonar. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. No, pero yo quiero que venga a pedirme perdón, si me pide perdón se lo voy a perdonar. Acá Jesús no está diciendo, llámalo y decirle que te perdone. Dice, perdonalo. Si tenéis algo contra alguno, perdonalo antes de empezar a orar, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Vuelven a Jerusalén y mientras paseaba por el templo se le acercan unos sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿con qué autoridad haces eso? O, ¿quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Fíjense, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Cómo me parás el negocio? ¿Qué te pasa? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿No? ¿Con qué autoridad mataste la planta? ¿Con qué autoridad lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No? Porque esta pregunta viene después de que él detiene el negocio y después de que él seca la planta, ¿no? La higuera. Muchas veces la higuera está también relacionada con el pueblo hebreo, ¿no? Con el pueblo hebreo. Así que hay un doble discurso ahí dando vuelta por debajo, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús le dijo, os voy a preguntar una cosa. Respondedme y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí, hablaban entre ellos. Si decimos del cielo, dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero vamos a decir de los hombres. Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Entonces ellos tenían miedo de decir, si decimos del cielo, dirá entonces, ¿por qué no le creíste? Pero vamos a decir de los hombres, ¿no? Como diciendo, tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús, no sabemos. Más fácil, ¿no? Jesús entonces les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto, ¿no? Así de sencillo. Así que ustedes no saben, así que no saben, ¿no? Jesús lo tiene clarísimo, les está escuchando hasta los pensamientos, ¿no? Saben bien que los ha encerrado en sus propias trampas, ¿no? Porque ellos están buscando que Él diga, yo soy Dios, y ahí lo matan ahí mismo por blasfemo, ¿no? Entonces, Dios la tiene clarísima. Jesús sabe bien de qué va el asunto, y entonces, fíjense cómo vuelve a Juan el Bautista, ¿no? Entonces les dice, a ver, ¿era del cielo o de los hombres el bautismo de Juan? ¿No? Clarísimo, los dejó ahí, quedaron pensando. Y ellos decían, no podemos decir que fuera del cielo, pues decían, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir de los hombres, porque la gente seguía a Juan y lo tenía por profeta. La cosa iba a estar mal de cualquier forma. Entonces dicen, bueno, no sabemos, la verdad que no sabemos. Ah, bueno. Tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Fíjense que Jesús le dice, bueno, yo tampoco sé. No dice, yo tampoco sé. Porque ellos dicen, nosotros no sabemos. Y él no dice, bueno, yo tampoco sé. No. Les dice, bueno, como ustedes no contestan con la verdad, yo no les voy a decir con qué autoridad hago esto. Genial. Vamos a leer el 12, ya que estamos aquí. Vamos con el 12. Y se puso a hablarles en parábolas. Dice, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo, para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Envió a otro y a este le mataron. También a muchos otros, hiriendo a uno, matando a otro. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo, a mi hijo le respetarán.
Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle, y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores echaron, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándole, se fueron. Interesante, ¿no? Porque esto termina de cerrar lo anterior que habíamos visto en Marcos 11, ¿no? Él hace una parábola de lo que son este pueblo hebreo con esta jerarquía, ¿no? No cuidaron, no solo no cuidaron, mataron a los profetas y ahora quieren matar al hijo del dueño, ¿no? Él les está diciendo, yo soy el hijo del dueño que vengo a ver qué han hecho. Y ustedes quieren matarme. No solo quieren matarme, él ya da por sentado que lo mataron, ¿no? Porque eso es tremendo. Él dice, lo mataron, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿No? Dice, le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ya da por hecho, ya está, o sea, ya lo mataron. Pero Jesús todavía no murió en la cruz. Sin embargo, él dice, ustedes ya lo mataron. Tremendo, ¿no? Muy interesante. Muy bien, ya continuaremos con el resto de Marcos 12. Les deseo un lindo día, tenemos mucho para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.